This meeting is being recorded. ¿Ya la leo? Sí, hermana, por favor. Gracias. Y los hijos de Moisés, de acuerdo con el santo sacerdocio que Moisés recibió de manos de su suegro Yetro, y Yetro lo que recibió de manos de Caleb, y Caleb de manos de Eliú, y Eliú de manos de Jeremías, y Jeremías de manos de Gad, y Gad de manos de Esaías, y Esaías lo recibió de las manos de Dios. Y Esaías también vivió en los días de Abraham, y por él fue bendecido. Y Abraham recibió el sacerdocio de manos de Melquisedec, que a su vez lo recibió por medio de su linaje de sus padres hasta Noé. Y de Noé hasta Enoc por medio del linaje de sus padres. Y de Enoc a Abel, que fue muerto por la conspiración de su hermano, y quien por medio del mandato de Dios recibió el sacerdocio de manos de su padre Adán, el primer hombre. Y este sacerdocio continúa en la iglesia de Dios en todas las generaciones, y sin principio de días ni fin de años. 23. Moisés claramente enseñó esto a los hijos de Israel en el desierto y procuró diligentemente santificar a los de su pueblo, a fin de que vieran la faz de Dios. Mas endurecieron sus corazones y no pudieron aguantar su presencia. Por tanto, el Señor en su ira, porque su ira se había encendido en contra de ellos, juró que mientras estuviesen en el desierto no entrarían en su reposo, el cual es la plenitud de su gloria. Por consiguiente, tomó Moisés de entre ellos y el santo sacerdocio también, y continuó el sacerdocio menor que tiene la llave del ministerio de ángeles y el evangelio preparatorio. Gracias, hermanita. De lo que usted acaba de leer, ¿usted por qué cree que fue tan importante tener ese registro en Doctrina y Convenios de a quién se le fue sucediendo suceso de generación en generación de acuerdo al sacerdocio otorgado de Melquisedec? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué es importante que haya ese registro? Y la segunda pregunta es, ¿por qué no retiró también nuestro padre, de lo que usted considere, por qué no retiró también el sacerdocio de Aarón? Nada más retiró el sacerdocio de Melquisedec. Ok, en la primera pregunta, ¿por qué es importante? Porque yo así lo veo, es que cuenta muchísimo nuestras generaciones y es parte de nuestra genealogía. Tenemos, aquí como lo veo, es de los descendientes se fueron dando uno a uno, pero fue en el sacerdocio, en los varones. Aquí siento que son en los primeros hijos o los primogénitos. Porque eso es la parte importante que yo siento, que se le dio precisamente por ser nuestras genealogías, desde lo anterior hasta el principio donde estamos, que se sigue otorgando. La segunda parte, que es por qué no se retiró el sacerdocio arónico, yo pienso, hermana, que no se retiró porque era la parte esencial para poder hacer ciertas ordenanzas que eran dentro de... En el Antiguo Testamento llevaban lo que era el arca, entonces tenían que ser sacerdotes los que la llevaran. Y ellos tenían, si no me equivoco, el sacerdocio arónico. Aquí lo que yo leo es que no lo quitaron porque quizás ellos no endurecieron sus corazones como los que tenían en un principio o en ese momento el sacerdocio de Melquisedec. Esa es mi opinión, hermana, no sé si esté bien. Gracias, hermanita. Efectivamente, es importante la genealogía y los registros de cómo se fue otorgando de generación en generación el sacerdocio de Melquisedec. En ese tiempo hubo, y lo acabamos de leer en las escrituras, que dice que endurecieron sus corazones. Entonces el padre lo que hizo fue retirar el sacerdocio de Melquisedec y dejar el sacerdocio arónico con un solo propósito. ¿Saben cuál es? Les voy a decir. En la clase anterior,
cuando estábamos hablando acerca del sacerdocio de Aarón, era importante. ¿Por qué? Porque también se predicaba el arrepentimiento. Entonces, tenían que dejar el sacerdocio de Aarón precisamente para esos corazones endurecidos, empezaran el proceso del arrepentimiento y lograran regresar nuevamente con esos convenios del sacerdocio arónico. Y así el poder hacer las ordenanzas que corresponden al sacerdocio menor. Qué interesante, ¿no? Entonces, por eso es importante que vayamos analizando las escrituras, escudriñándolas para irlas desmenuzando y poder comprender los sucesos que se están presentando. Siguiente escritura, por favor. Perdón, hermana, se oye por ahí un ruidito que no deja escuchar bien su voz. ¿Ya me escuchan mejor? Es que en el fondo se oye una voz por ahí, o como si tuvieran algún aparato prendido. A ver, Ya, ahí ya está. ok. Nada más recordarles de corazón, hermanitas, que pongamos todos nuestros micrófonos cerrados, a excepción de la hermana que vaya a participar, por favor. Bueno, buenas tardes. Voy a leer Doctrina y Convenios 27 del 12 al 13. Dice así: y también con Pedro, Santiago y Juan, a quienes os he enviado a vosotros, por medio de los cuales os he ordenado y confirmado para ser apóstoles y testigos especiales de mi nombre, y para poseer las llaves de vuestro ministerio, de las mismas cosas que les revelé a ellos, a quienes he encomendado las llaves de mi reino y una dispensación del evangelio para los últimos tiempos y para el cumplimiento de los tiempos, en la cual juntaré en una todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Gracias, hermanita. De acuerdo a lo que usted acaba de leer, ¿por qué es importante esa asignación que le dieron a Pedro, Santiago y Juan para tener esas llaves? Bueno, porque dice aquí que fue ordenado y confirmado por ser apóstoles, ¿verdad? Lo que se les dio a ellos, ¿verdad? Y también porque eran las llaves del reino que íbamos a tener nosotros para poder en estos tiempos, vamos, ahorita que estamos en estos tiempos, para poder entrar al cielo. Porque dice aquí que también, ¿verdad? Que él, se van a juntar todas en una y las cosas tanto en la tierra como en el cielo. Y entonces es como lo que, ¿verdad? Lo que nos está preparando para por nosotros poderlo aprovechar ahora para lo que viene. Así es. Y algo muy importante también, que es para que las ordenanzas terrenales también se pudieran efectuar en las espirituales arriba, o sea, también en el mundo de los espíritus y del cielo, o sea, después de lo que vamos a cumplir aquí, lo que va a venir después. Entonces es importante para el reino de Dios tener esas ordenanzas que se pueden efectuar aquí en la tierra, que las vamos a tener que presentar más adelante. Gracias. Siguiente escritura, por favor. Gracias. Es Doctrina y Convenio 107, 64, 67. Y dice, entonces sigue el sumo sacerdocio, que es el mayor de todos. Por consiguiente, es menester que se nombre a uno del sumo sacerdocio para presidir al sacerdocio, y se le llamará presidente del sumo sacerdocio de la iglesia. O en otras palabras, el sumo sacerdote presidente de todo el sumo sacerdocio de la iglesia. De él procede la administración de las ordenanzas y las bendiciones para la iglesia por la imposición de manos. Gracias, hermanita. De acuerdo a lo que usted acaba de leer, ¿por qué es importante un sumo sacerdote que se encargue de todo? En este caso, ¿de quién estamos hablando? De nuestro presidente Russell M. Nelson, porque él tiene todas las llaves, porque nuestro Padre Celestial necesita
a un presidente con sumo sacerdocio para que él nos indique que él es el que nos llegan a las bendiciones, las revelaciones que tiene para nosotros. Y como los presidentes también, bueno, sacerdocio dentro de la iglesia, que son los presidentes de estaca, los obispos, y ellos son dirigidos también por nuestro presidente Rosalén Mendoza. Bueno, eso creo. Así lo veo, así lo siento. Así es, Gracias. hermanita. Muchas gracias. Siguiente escritura, por favor. Doctrina y Convenio 132, 7. Y de cierto te digo que las condiciones de dicha ley son estas. Todos los convenios, contratos, vínculos, compromisos, juramentos, votos, prácticas, uniones, asociaciones o aspiraciones que no son hechos ni concertados ni sellados por el Santo Espíritu de la promesa, así por el tiempo como por toda la eternidad mediante el que ha sido ungido, y eso también de la manera más santa, por revelación y mandamiento, por conducto de mi ungido, a quien he nombrado sobre la tierra para tener este poder. Y he nombrado a mi siervo José para que tenga este poder en los últimos días. Y nunca hay más de una persona a la vez sobre toda la tierra a quien se confieren este poder y las llaves de este sacerdocio. Ninguna eficacia, virtud o fuerza tienen la resurrección de los muertos, ni después, porque todo contrato que no se hace con este fin termina cuando mueren los hombres. Bueno, para mí es muy claro que todos los convenios que hacemos, como cuando nos bautizamos, cuando tenemos el casarnos en el templo, tiene que ser por una persona que tiene el sacerdocio, y solamente ellos pueden darnos las bendiciones, el sellarnos en los templos o hacer la obra, ¿verdad? También ellos tienen esa bendición y esa promesa. Y por medio del Espíritu Santo entiendo que podemos entender lo que las promesas se tienen si estamos acorde al Espíritu. Y si no, pues no vamos a tener esas promesas. Vamos a estar, como dice en otras iglesias, que es hasta que la muerte nos separe. Y aquí en nosotros es por tiempo y por la eternidad. Y sabemos que cuando partamos de esta tierra es por un breve momento. Y también el sacerdocio pues tiene las llaves. En este caso, pues nuestro profeta es el que tiene las llaves para dirigir su iglesia. Y entonces dice que bueno, pues es eso, todo lo que yo entiendo de lo que se leyó. También pues me llama la atención desde que José Smith se restauró la iglesia, pues a él se le dio el sacerdocio, porque estaban se puede decir que un tiempo estuvieron en oscuridad porque no se tenía el sacerdocio, porque no estaban cumpliendo con los mandamientos. Entonces, hoy tenemos esa bendición y damos, bueno, al menos yo, valorar el sacerdocio y poder saber que es por medio de ellos que se tienen muchas bendiciones dentro de la iglesia. Así es, hermanita, muchas gracias. Y fíjese también lo importante. Para poder presidir aquí en la iglesia siempre debemos de tener un profeta. Y el profeta tiene que estar ungido y él es el que tiene todas las llaves para ejercer las ordenanzas. Entonces,
Es una gran bendición que nosotros tenemos que a partir desde José Smith hasta la actualidad contamos con un profeta actual, del cual recibe instrucción directamente de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo. Y por eso es la importancia en la actualidad que tenemos nuestro profeta Russell M. Nelson, la construcción de varios templos en el mundo. ¿Por qué? Porque ya tenemos que estar más enfocados en cumplir esas ordenanzas porque pronto se viene la segunda venida. Entonces tenemos que estar preparados y todos tienen que conocer el verdadero evangelio. Es muy interesante todo esto que estamos viendo y precisamente cada profeta tiene que estar ungido. ¿Por qué? Porque recibe esas llaves. Siguiente diapositiva, por favor. En esta ocasión vamos a ver un mensaje por el presidente Dallin H. Oils, del primer consejero de la primera presidencia, del cual vamos a ver el sacerdocio de Melquisedec y las llaves. En esta ocasión vamos a pedir la lectura que nos asigne nuestra hermanita Marta, 3 hermanitas o 3 hermanitos, los que ella asigne, y cada hermano o hermana va a leer una diapositiva, la siguiente otra hermana y la siguiente otra hermana. Terminando de leer la primera diapositiva, vamos a ir analizando lo que estamos leyendo. Hermanita Marta, ¿nos puede ayudar, por favor? Sí, hermana, por favor, ahorita nuestra hermanita Ruth, ¿podría hacernos el favor de leer esta primera diapositiva? Hermanita Ruth, si se encuentra ahí, por favor. Ok, ¿nos podría hacer favor nuestra hermanita Dayan? Sí, hermana, es toda la página, toda la diapositiva, ¿verdad? Sí, hermana, por favor. Ok. En la iglesia, la autoridad del sacerdocio se ejerce bajo la dirección de un líder del sacerdocio que posee las llaves de ese sacerdocio. He decidido hablar más sobre el sacerdocio de Dios, tema del que ya han hablado 3 oradores que nos enseñaron cómo el sacerdocio bendice la vida de las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes. El sacerdocio es el poder y la autoridad divina que se confía para utilizarse en la obra de Dios en beneficio de todos sus hijos. El sacerdocio no es aquellos que han sido ordenados a un oficio del sacerdocio o aquellos que ejercen su autoridad. Los hombres que poseen el sacerdocio no son el sacerdocio. Si bien no debemos referirnos a los hombres ordenados como el sacerdocio, es apropiado referirnos a ellos. De ahí no se ve por la foto como del sacerdocio. Como El poder del posee- sacerdocio. El poder del sacerdocio existe tanto en la iglesia como en la organización familiar. Sin embargo, el poder del sacerdocio y la autoridad del sacerdocio funcionan de manera diferente en la iglesia que en la familia. Todo esto es según los principios que el Señor ha establecido. El propósito del plan de Dios es guiar a sus hijos a la vida eterna. Las familias terrenales son esenciales en ese plan. La iglesia existe para proporcionar la doctrina, la autoridad y las ordenanzas necesarias para perpetuar las... Gracias, hermanita. De acuerdo a lo que usted acaba de leer, ¿por qué menciona muy específicamente y directamente que nosotros debemos de dirigirnos como
poseedores del sacerdocio? Bueno, aquí menciona que ya que el sacerdocio han sido ordenados, no son aquellos que han sido ordenados a un oficio de sacerdocio, sino que tienen una autoridad. Y de eso han sido ordenados y es apropiado referirnos a ellos como el sacerdocio, ¿no? Igual aquí menciona que el sacerdocio es de una forma utilizado en la iglesia y en casa con la familia es utilizado de otra manera. Tiene No. otro significado. Y también menciona que pues siempre se han establecido según los principios que el Padre Celestial ha establecido, pues que el plan de Dios es guiar a los hijos para la vida eterna. Y las familias eternales son esenciales para ese plan, porque pues si no tenemos, no se cumpliría ese plan como debe de ser. Así es, hermanita. Muchísimas gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Hermanita Lady Basante, ¿nos podría hacer favor de leerla? Hermanita. Si no se encuentra, ¿nos podría hacer favor de leerlo? Perdón, ahí está, hermana. Si no, nuestra hermanita Ani Hernández, por favor, ¿nos puede leer esta diapositiva? Claro, dice Gracias, relaciones familiares en las eternidades. Por lo tanto, la organización familiar y la Iglesia de Jesucristo tienen una relación de refuerzo mutuo. Las bendiciones del sacerdocio, tales como la plenitud del Evangelio y las ordenanzas como el bautismo, la confirmación y la recepción del don del Espíritu Santo, la investidura del templo y el matrimonio eterno, están al alcance de hombres y mujeres por igual. El sacerdocio al que nos referimos aquí es el sacerdocio de Melquisedec, restaurado al comienzo de la restauración del Evangelio. José Smith y Oliver Cowdery fueron ordenados por Pedro, Santiago y Juan, quienes declararon que poseían las llaves del reino y de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esos apóstoles mayores recibieron esa autoridad del Salvador mismo. Todas las autoridades u oficios del sacerdocio son dependencias del sacerdocio de Melquisedec, ya que posee el derecho de presidir y tiene poder y autoridad sobre todos los oficios en la Iglesia en todas las edades del mundo. En la Iglesia, la autoridad del sacerdocio mayor, el sacerdocio de Melquisedec, y el sacerdocio menor o sacerdocio arónico, se ejerce bajo la dirección de un líder del sacerdocio, como un obispo presidente, quien posee las llaves de ese sacerdocio. Para entender el ejercicio de la autoridad del sacerdocio en la Iglesia, debemos comprender el principio de las llaves del sacerdocio. Las llaves del reino del sacerdocio de Melquisedec fueron conferidas por Pedro, Santiago y Juan, pero eso no completó la restauración de las llaves del sacerdocio. Algunas llaves del sacerdocio llegaron. Gracias, hermanita. De acuerdo a lo que usted acaba de leer, ¿por qué es importante y qué impacto tiene en la actualidad que Pedro, Santiago y Juan declararon que poseían las llaves del reino y de la dispensación del cumplimiento de los tiempos? Pues pienso que a base de eso, como ahí dicen, ¿no? Que poseían el derecho, ¿no? De presidir, tenían el poder, la autoridad, y por ellos, pues se pudo volver a restaurar, ¿no?
se pudieran volver a tener las llaves aquí en la tierra. Por ese acto, esa acción, pues ahora sí que se puede volver pues se pudo volver a tener la organización primitiva, que ya no estaba en ese tiempo. Entonces es algo, o sea, esencial. O sea, si no hubiera pasado, no seríamos la iglesia de Jesucristo. Así es. Así es, hermanita. Muchísimas gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Hermanita Eloína, si nos podría hacer el grandísimo favor de leer la diapositiva. Sí, hermano. Gracias, Dice, hermana. Más tarde, después de la dedicación del primer templo de la dispensación en Kirtland, Ohio, 3 profetas, Moisés, Elías y Elías el profeta, restauraron las llaves de esa dispensación, incluso las llaves pertenecientes al recogimiento de Israel y la obra de los templos del Señor. Tal como acaba de escribir el presidente Eyring de forma tan convincente. El ejemplo más conocido de la función de las llaves se halla en la realización de las ordenanzas del sacerdocio. Una ordenanza es un acto solemne que significa la realización de convenios y la promesa de bendiciones. En la iglesia, todas las ordenanzas se efectúan bajo la autorización del líder del sacerdocio que posee las llaves de esa ordenanza. En una ordenanza, por lo general, ofician personas que han sido ordenadas a un oficio en el sacerdocio y que actúan bajo la dirección de alguien que posee las llaves del sacerdocio. Por ejemplo, los poseedores de los diversos oficios del sacerdocio arónico ofician en la ordenanza de la Santa Cena bajo las llaves y la dirección del obispo. Quien posee las llaves del sacerdocio arónico, el mismo principio se aplica a las ordenanzas del sacerdocio en la que las mujeres ofician en el templo. Si bien las mujeres no poseen un oficio en el sacerdocio, llevan a cabo ordenanzas sagradas del templo bajo la autorización del presidente del templo, quien posee las llaves de las ordenanzas del templo. Otro ejemplo de la autoridad del sacerdocio bajo la dirección de alguien que posee las llaves son las enseñanzas de hombres y mujeres llamados a enseñar el evangelio, ya sea en clases en sus barrios locales o en el campo misional. Otros ejemplos son aquellos que ocupan puestos de liderazgo en el barrio. Gracias, hermanita. De acuerdo a lo que usted acaba de leer, anteriormente habíamos visto que el sacerdocio que se otorgó con estas llaves era de Pedro, Santiago y Juan. Pero aquí hay un dato muy interesante. En la primera dedicación del primer templo, los que bajaron fue Moisés, Elías y Elías el profeta. ¿Usted por qué cree que ellos tenían que bajar? Pues porque ellos son los que tenían, pues yo creo que bajo Dios los tenía a ellos como, yo no entiendo muy bien estos temas, pero bueno, voy a tratar de, como que se puede decir que ellos ya los tenía como que con esa comisión, o cómo se dice, para que ellos hicieran eso. Ellos ya tenían esa tarea, vaya. Es que la verdad sí me cuesta trabajo entender este tema. No se preocupe, hermanita. Efectivamente, ellos antes eran los que estaban en los templos. Entonces, ellos tenían las llaves pertenecientes al recogimiento de Israel y a la obra de los templos anteriormente. Entonces, tenían que venir para restaurar nuevamente la dispensación. O sea, cada quien tenía sus llaves de poseedor de sacerdocio, sus llaves asignadas, pero tenían que venir en el momento en el que el Padre les tenía que enviar, en el preciso momento
de esta dispensación de los últimos días para restaurar todo el evangelio. Interesante, ¿verdad, hermana? Gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Y hermanita Yolanda, ¿podría hacernos favor de leer? Yo, soy la hermana Ruth. Hermanita Ruth, si nos hace favor de leerlo, por favor. Sí, lo voy a leer, sí, porque ese dato no podía meter. Liderazgo. Gracias, hermana. Liderazgo en el barrio y ejerce la autoridad del sacerdocio en su liderazgo a causa de sus llamamientos y por ser apartados y bajo la dirección del líder de sacerdocio que posee las llaves en el barrio, en la estaca, así como se ejerce y se disfruta la autoridad y el poder del sacerdocio en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. La autoridad del sacerdocio también se ejerce y sus bendiciones se realizan en sus familias de los santos de los últimos días. Por familias me refiero a un hombre que posee sacerdocio y a una mujer que está casada y a sus hijos. También incluyo las variaciones de las relaciones ideales como la de las que resultan de la muerte o del divorcio. El principio de la autoridad del sacerdocio solo puede ejercer bajo la dirección de alguien que posee las llaves para dicha función y fundamentalmente en la iglesia. Pero esto no aplica en la familia. Por ejemplo, un padre preside y ejerce el sacerdocio en su familia por la autoridad del sacerdocio que posee. No necesita tener la dirección o aprobación de alguien que posee las llaves del sacerdocio a fin de efectuar sus diversas funciones familiares. Estas incluyen asesorar a los miembros de la familia, celebrar, remover reuniones familiares, dar bendiciones del sacerdocio a su esposa e hijos, o dar bendiciones de salud a los miembros de la familia o otros. Las autoridades de la iglesia enseñan a los miembros de las familias, pero no dirigen el ejercicio de la autoridad del sacerdocio en la familia. Ese mismo principio se aplica cuando el padre está ausente y la madre es líder de la familia. Ella preside en su hogar y es el instrumento para traer el poder y las bendiciones del sacerdocio en su familia mediante. Gracias, hermanita. De acuerdo a lo que usted acaba de leer, aquí hay 3 datos muy importantes. El primer dato es que las llaves del sacerdocio van de acuerdo a la organización, a la ordenanza o el llamamiento que se les esté asignando. Ese es el primer punto. El segundo punto es de que aquí nos están dando los ejemplos de que cada llave, por ejemplo, hay llaves en el templo, hay llaves en la estaca, hay llaves en el obispado y también hay un poder muy especial también del sacerdocio donde en el hogar, que es la familia, el poseedor de sacerdocio ministra a su familia donde la puede bendecir, donde no requiere instrucciones, sino que por su inspiración, por su familia, es donde él puede bendecir a su familia. Y el tercer punto muy importante, que también se acaba de hablar aquí, cuando hay una separación, un divorcio o simplemente no hay un poseedor de sacerdocio en la familia, aquí dice algo muy importante, que la hermana, en este caso estamos hablando de una hermana investida, ¿ok? Investida, que esté activa, ella puede presidir en su hogar porque está siendo un instrumento. ¿Por qué? Porque al ser investida, está directamente con el sacerdocio, directamente del padre. Entonces, ella puede presidir su hogar. De acuerdo a lo que acabamos de hablar y de estos puntos importantes, ¿usted cómo se siente al saber
que el sacerdocio lo tenemos en todo momento en nuestras vidas. Bueno, independientemente sabemos muy bien que la iglesia es de orden, ¿verdad? Entonces, así con el orden que se tiene, tanto en el barrio, con nuestros obispos, con el quórum de élderes, con los sacerdotes, el presidente, todo ha sido, ¿verdad? Por orden, todo por orden. Y tenemos que ver realmente, no tanto el grado que se tenga, no de sacerdocio, no simplemente ese respeto y de ver cada quien tiene qué llamamiento y para poder acudir cuando usted tiene un problema, ¿sí? O que no estamos ejerciendo bien nuestro llamamiento como líderes. En un momento dado, pedir un consejo a estas personas, al obispo, el obispo nos pasará a la estaca. Ejemplo, cuando vamos al templo, pues vemos con el obispo, después con el presidente estaca y después vamos al templo, ¿verdad? Que nos va a entrevistar para ver si podemos, en este ejemplo, obreras del templo, ¿verdad? ¿Cuál otro? Sabemos que es un orden. Yo lo veo con mis hijos mayores como con mis nietos, ¿verdad? Que son sacerdocio arónico y sacerdocio Melquisedec. Sabemos muy bien la responsabilidad que tiene cada uno y qué es lo que tiene que hacer. El ver yo cómo están repartiendo los sacramentos o cómo están haciendo y que tiene que estar puntualmente o que mi hijo puede también bendecir los sacramentos. Que es el momento más importante del domingo, ¿verdad? La bendición de los sacramentos y la renovación de nuestros convenios. Y el obispo es el que está indicando quién lo va a hacer. Puede ser un sacerdocio canónico, puede ser hasta un Melquisedec, hasta repartir también los sacramentos. En lo que se refiere a la familia, sí es muy importante, ¿verdad? No nomás en la familia, sino los propios sacerdotes, nuestras propias hermanas, tenemos que realmente respetar, ¿sí? Y magnificar el sacerdocio que se tiene, ¿sí? Poderlo ejercerlo con el espíritu y para poder magnificarlo y también para poder testimonio, ¿verdad? Que estamos con el Señor. Y Él nos va a dirigir tanto en nuestras vidas, tanto en nuestras familias, como en el trabajo. Tenemos que tener siempre la presencia del Señor para esos hombres, para magnificar su sacerdocio, como las mujeres, como usted dice, ¿verdad? Tenemos que magnificarlo. Es lo que yo pienso. No sé. Así es. Muchas gracias, hermanita. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Hermanita, hermanita Yolanda, ¿nos puede hacer favor de leer esta lámina? ¿Ya le pusiste? Sí. Su investidura y sellamiento en el templo, si bien no está autorizada para dar las bendiciones al sacerdocio, que solo puede otorgar una persona que ocupa un oficio determinado en el sacerdocio, ella puede llevar a cabo todas las demás funciones de liderazgo familiar. Al hacerlo, ejerce el poder del sacerdocio en beneficio de los hijos, quienes preside en su puesto de liderazgo en la familia. Si los padres magnificaran su sacerdocio en su propia familia, esto haría avanzar la misión de la iglesia más que cualquier otra cosa que pudiera hacer. Mira, a ver lo que dice esta lámina para que... Hacer cosa que pudiera hacer los padres que poseen el sacerdocio de Melquisedec deben ejercer su autoridad por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor. Esa elevada norma para el ejercicio de toda la autoridad del sacerdocio es de suma importancia en la familia. Los poseedores del sacerdocio también deben guardar los mandamientos a fin de tener el poder del sacerdocio para dar bendiciones a los miembros de la familia. También deben cultivar lazos familiares de amor para que los miembros de la familia quieran pedirles bendiciones y el padre y las bendiciones y el padre y la madre deben fomentar que se den
más bendiciones del sacerdocio en la familia. En estas reuniones de conferencia, mientras buscamos un breve refugio de nuestras preocupaciones terrenales, con una pandemia devastadora se nos ha enseñado principios grandiosos de la eternidad. Exhorto a cada uno a que tengamos la mira puesta únicamente para recibir estas verdades de la eternidad, para que nuestro cuerpo esté lleno de luz. En su sermón dirigido a las multitudes, registrado en la Biblia y en el Libro de Mormón. Gracias, hermanita. De acuerdo a lo que usted acaba de leer, le voy a hacer 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué, aún siendo una hermana líder en la familia, con el sacerdocio dirigido directo del padre por ser investida, por qué ella no puede darle una bendición a sus hijos? Pregunta 1. Y pregunta 2, ¿qué características deben de tener tanto el padre como la madre para poder ser una luz en la familia? La primera es porque no tenemos la autoridad. O sea, no tenemos la bendición. O sea, como el hombre le dan una bendición, debe de ser ungido para poder dar bendiciones. ¿Y la otra cuál era? Disculpe. No se preocupe. La segunda pregunta es, ¿qué características en común deben de tener el padre y la madre para ser una luz en su familia? Características, pues de enseñar con humildad, con amor a la familia. Cuando el esposo no está, debe de hacerlo la esposa. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables de nuestros hijos, de que lean las escrituras, hacer noches de hogar, de que vayamos al templo. O sea, todo eso lo debe de tomar la función la esposa si no está el padre, porque ella debe de seguir presidiéndolo bueno, yo en mi caso, mi esposo estuvo mucho tiempo fuera y hacíamos las noches de hogar desde donde estuviera. A veces no se podía, pero las hacía yo con mis hijos. Yo trabajaba y a veces venía muy cansada, pero me hacía todo el esfuerzo por hacerlas, a veces en domingo, a veces en lunes, y me da pena decirlo, pero de repente sí me quedaba dormida por lo muy cansada que estaba, y mis hijos me esperaban ahí: mamá, te estás quedando dormida, estamos haciendo la noche de hogar, perdón, ya vamos a terminar. Ya agarraba y me sentaba y hacía todo lo posible por mantener mis hijos ahí dentro de la iglesia. Hacíamos la noche de hogar, íbamos a la capilla, y siempre les inculqué que debíamos ir al templo lo más seguido que se pudiera. Así es. Muchas gracias, hermanita. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Le pedí por favor a nuestra hermanita Lorena Aguilar nos pueda leer esta diapositiva. ¿Sí puede, hermanita? Si no, le vamos a pedir por favor a nuestra hermana Gloria González nos haga favor de leerla. Hermana, disculpe, voy manejando, pero No estoy se escuchando la clase. No se preocupe, hermana, al contrario, estamos muy agradecidos de que está con nosotros. Gracias, Muchísimas gracias, hermana, que Dios me la bendiciendo. Le Gracias, pedimos, por hermana. favor, a Gloria González, si nos puede hacer favor de leerla. Biblia y el Libro de Mormón del Salvador enseñó que los cuerpos mortales pueden estar llenos de luz o de tinieblas. Nosotros, por supuesto, queremos estar llenos de luz, y nuestro Salvador nos enseñó la forma de hacer que eso suceda. Debemos escuchar mensajes sobre las verdades de la eternidad.
Él utilizó de nuestro ojo, a través del cual vamos luz en nuestro cuerpo. Si ponemos nuestro ojo a la mira, en otras palabras, nos concentramos en luz, comprensión eterna. Explicó, tu cuerpo está lleno de luz. Pero si nuestro ojo es malo, es decir, si buscamos el mal y vamos a nuestro cuerpo, advirtió, todo tu cuerpo está lleno de ti. En otras palabras, luz, de nuestro cuerpo depende de cómo recibimos las verdades eternas que se nos enseñan. Debemos seguir la acción del Salvador, de buscar y pedir, comprender las verdades de la eternidad, de que nuestro Padre Celestial está dispuesto a enseñar a todas las verdades que buscan. Si si es lo que deseamos y ponemos nuestra vida a recibirlas, el Salvador promete que las verdades de la eternidad se nos abrirán. Por el contrario, Satanás está ansioso por definir nuestra manera de pensar o desviarnos en asuntos del funcionamiento del sacerdocio de Dios. El Salvador de esos profetas que vienen a vosotros con vestidos de abejas. Por dentro son lobos rapaces. Nos dio estas palabras para ayudarnos a elegir la verdad entre las diferentes enseñanzas que podían confundirnos. Por sus frutos los conoceré, el Señor. Un árbol bueno no puede Ok, dice, un árbol bueno no puede producir mal fruto. De acuerdo a lo que usted acaba de leer, hermanita, aquí nos está diciendo la importancia de la Biblia y del libro de Mormón, porque nos enseñan la verdad de Jesucristo para poder seguir su ejemplo y saber por qué estamos aquí y obtener esa luz para no vivir en tinieblas. Pero también nos menciona algo muy importante. En esta última dispensación estamos viendo que Satanás ocupa muchos disfraces para engañar con falsos profetas. ¿Usted por qué cree que es importante que nosotros nos estemos nutriendo constantemente con la Biblia y el libro de Mormón para tener esa luz y no vivir en tinieblas? Pues sí, es muy importante porque conociendo las Escrituras sabemos la verdad del Evangelio y pues no nos engañan fácilmente. Satanás siempre está al tanto de cada uno de nosotros y ve nuestras debilidades. Pero si nosotros nos fortalecemos estudiando las Escrituras, leyendo mensajes de los profetas, siempre vamos a tener el conocimiento que nos va a ayudar a soportar todas aquellas cosas que no son buenas para nosotros, para nuestra familia, para nuestro entorno. Entonces, pues es muy importante siempre estar con el Espíritu para que nos pueda salvar de todas aquellas cosas falsas. Así es. Muchas gracias, hermanita. Siguiente diapositiva, por favor. Hermanito Miguel Guerra, ¿nos podría hacer favor de leer? Hola, hermana, sí. Adelante, hermano, muchas gracias. Un árbol malo puede producir mal fruto. Por lo tanto,
podemos mirar los resultados, los frutos de los principios que se enseñan y de las personas que los enseñan. Esa es la mejor respuesta a muchas de los objeciones que escuchamos contra la Iglesia, sus doctrinas, normas y liderazgo, según sigan las pruebas que el Salvador enseñó. Miren el fruto, los resultados. Cuando pensamos en los frutos del Evangelio y de la Iglesia restaurada de Jesucristo, nos regocijamos en cómo la Iglesia, en la vida de sus miembros, se han examinado de las congregaciones locales de la región. De las montañas del oeste a los lugares donde reside la mayoría de sus más de 16 millones de miembros en naciones que no sean los Estados Unidos. Con ese crecimiento hemos sentido un aumento en la capacidad que tiene la Iglesia para... se cortó. Vamos a esperarlos tantito, hermano, para que se restablezca y continuamos la lectura. Gracias. Por favor, gracias. Hermanos, un momentito, perdón, estoy teniendo problemas con el internet. Creo que la mayoría de los hermanos estamos así, pero ya nos estamos conectando. Un momentito, por favor. ¿Ya pueden ver la lámina, queridos hermanos? Sí, hermanita Marta. Por favor, hermano, ¿podría continuar su lectura? Por favor, hermano. Perdón, una disculpa. No, por favor. En Estados Unidos, con ese crecimiento hemos sentido un aumento en la capacidad que tiene la Iglesia para ayudar a sus miembros, ayudamos a guardar los mandamientos, a cumplir con las responsabilidades de predicar el Evangelio restaurado, a recoger a Israel y a edificar templos en todo el mundo. Somos guiados por un profeta, el presidente Nelson, de cuyo liderazgo se ha valido el Señor para lograr el progreso que hemos sentido durante los más de 2 años de su liderazgo. Ahora tenemos la bendición de escuchar al presidente Nelson, que nos enseñará cómo avanzar en nuestro progreso en la Iglesia restaurada de Jesucristo en estos tiempos difíciles. Testifico de la veracidad de estas cosas y me uno a ustedes para orar por nuestros profetas, a quien escuchamos a continuación en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. De acuerdo a lo que usted acaba de leer, ¿por qué es importante que nosotros comprendamos el significado cuando se habla en las Escrituras de un buen fruto? Pues sabemos, ¿no?, que las Escrituras tienen una buena enseñanza para nosotros, ¿no? Y que por algo se están escritas, ¿no? Porque
son un ejemplo para nosotros. En la antigüedad se han escrito todas estas cosas para nosotros en este tiempo, ¿no? Para que podamos tener una buena enseñanza y un buen consejo y podamos de esa manera poder, por medio de las escrituras, encaminar a nuestra familia, ¿sí? Y enseñarle lo mejor que nosotros podamos enseñar con el ejemplo, con el ejemplo de lo que están en las escrituras, ¿no? Y creo que también por medio del Espíritu. Creo que el Espíritu nos va a guiar como nos hace a nosotros, los líderes, a ustedes, las hermanas, que el Espíritu los guía para que podamos tener un buen discernimiento de las cosas que nosotros queremos enseñarle a nuestra familia y aún a nosotros mismos y también a los miembros, ¿no?, en la iglesia. Creo que el Señor es muy sabio con respecto a estas cosas y también nuestro profeta. Por algo tiene la guía del Espíritu y tiene la guía del Señor para enseñarnos a nosotros la voluntad de Él para con nosotros. ¿Está bien, Muchas hermano? gracias, hermano. Gracias. Siguiente Por favor. diapositiva, por favor. ¿Están listos, hermanos y hermanas? Es momento de que tengamos nuestra libreta porque vamos a empezar con nuestras anotaciones. Vamos a ver este video especial. Adelante, por favor. El don del sacerdocio es inestimable. Conlleva la autoridad de actuar como siervos de Dios. No hay nada que se le compare en todo el mundo. Los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo. Y estos no pueden ser gobernados ni manejados, sino conforme a los principios de la rectitud. La brújula moral de las masas gradualmente ha cambiado al punto de aceptar prácticamente cualquier cosa. No podemos tener dudas en cuanto a la obligación que esto nos impone como poseedores del sacerdocio de Dios. Depende de cada uno de nosotros que poseemos el sacerdocio de Dios el disciplinarnos para estar por encima de las costumbres del mundo. Es esencial que seamos hombres honorables y decentes. Nuestras acciones tienen que ser intachables. Las palabras que decimos, cómo tratamos a los demás y la forma en que vivimos impactan nuestra eficacia como hombres y jóvenes que poseemos el sacerdocio. Su autoridad puede extenderse más allá del velo de la muerte hasta las eternidades. Ruego que bendiga nuestra vida y que lo usemos para bendecir la vida de los demás. Protéjanlo, atesórenlo y vivan de modo que sean dignos de él.
Es un video muy especial y muy hermoso porque nos hace reflexión de que debemos de valorarlo y atesorarlo, porque es un sacerdocio muy especial para beneficio del núcleo de la familia y para poder bendecir a las demás familias, con las ordenanzas y convenios para regresar nuevamente a la presencia de nuestro Padre. Espero que hayamos ser receptivos al ver el video y las impresiones o las palabras clave que nosotros encontremos las hayamos anotado en nuestra libreta. Siguiente diapositiva, por favor. El video se los voy a compartir más adelante en el grupo de WhatsApp. Ahorita no lo tengo a la mano el título, pero se los voy a compartir. Vamos a tener esa pregunta de reflexión, como siempre la hemos tenido en todas las clases, de las cuales no la vamos a hablar, sino las vamos a quedar en nuestra mente y en nuestro corazón, y si quieren la podemos anotar en nuestra libreta. La pregunta es, el sacerdocio arónico y de Melquisedec, ¿qué impacto trae a mi vida y cómo lo estoy valorando? Vuelvo a preguntar y vuelvo a reafirmarlo. El sacerdocio arónico y de Melquisedec, ¿qué impacto trae a mi vida y cómo lo estoy valorando? Siguiente diapositiva, por favor, hermanita Marta. Ahora es nuestro tiempo de compartir, donde cada uno de los asistentes tomará el tiempo para compartir su sentir en mente y corazón de lo que aprendió hoy. En esta ocasión va a ser un poquito diferente. No vamos a dar un breve resumen o un breve sentir. Simplemente vamos con una palabra, vamos a mencionar de cómo nos sentimos hoy. Puede ser contenta, agradecida, fortalecida, pero nada más vamos a utilizar una palabra. Nuestra hermanita Marta nos va a hacer el favor de darnos, de proporcionar nuestro nombre para que nosotros podamos participar. El tiempo es de ustedes. Adelante, hermanita. Sí, por favor empezamos con nuestra hermanita de León y nuestra hermanita Ruth. Gracias, hermana. Me siento bendecida. Gracias. Me siento gozosa, edificada. Gracias, hermanita. Hermanita Eli, si está por favor por ahí. Nuestra hermana Rosario. Muy gozosa. Perfecto, nuestra hermanita Georgina. Muy agradecida, hermana. Gracias. Nuestra hermanita Verónica y Dayan, por favor. Yo fortalecida. De igual manera, hermana, me siento muy bendecida y fortalecida. Gracias, hermanitas. Nuestra hermanita Ani Hernández y Eloína. Me siento reconfortada. Fortalecida. Nuestra hermanita Yolanda Castañeda y nuestra hermanita Lorena Aguilar, por favor. Feliz y edificada. Yo agradecida, hermana, y muy gozosa por poder tener el sacerdocio en mi vida. Excelente, queridas hermanas. Nuestra hermanita Silvia Obando y Gloria González, por favor. Bueno, yo me siento muy unida al Padre. Unificada sería la palabra. Agradecida. Muy bien, nuestra hermanita Lady Basante y Yolanda.
Lady, ¿qué te hizo? Adelante, hermana Yolanda. Agradecida de tan maravilloso poder. Excelente. Nuestra hermanita Conchita, por favor, y nuestra hermana Lady, si aún se encuentra aquí. Me siento afortunada. Muy bien. Me falta una hermanita que, bueno, no tengo su nombre, nada más dice ven, sígueme. Está su video abierto. Usted, Soy yo, hermanita, hermana, de soy Suéter. la hermana de León. Es el mismo, soy la hermana de León. Ya Ok, participé. hermana. Gracias. Ok. Pues yo me uno también a ustedes, queridas hermanas. Primero agradecerles su gran testimonio, porque esa palabra refleja mucho el sentimiento que tenemos en nuestro corazón acerca de poseer el sacerdocio en nuestros hogares, o también poseer el sacerdocio por nuestras investiduras, y también a tener cerca de nosotros a poseedores de sacerdocio que pueden apoyarnos, pueden bendecirnos. Así que de verdad, muchas gracias por su participación, y yo en verdad me siento muy fortalecida, muy bendecida y muy querida por nuestro Padre Celestial. Gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, compartió el hermano Alfonso. Ah, faltó el hermano. Adelante, hermano, disculpe. Hermana, no se preocupe, es el teléfono de mi esposo. Como estoy teniendo problemas de internet, he conectado y le pedí su teléfono. Él ahorita está trabajando, pero estoy grabando todo también para enseñarle la clase. Muchísimas gracias. Pero el por hermanito que preocuparse. nos leyó hace rato, ¿está conectado? Faltó mi esposo también. Oh, Adelante, adelante, por hermanas, si favor. pueden tomar, claro, el micrófono, pueden participar. Al contrario, agradecemos mucho. Sí. Yo estoy agradecido, más que todo, bendecido por el sacerdocio. Gracias. ¿Alguien más falta? Disculpe, hermanos, hermanas. No, hermana, nuestro hermanito Miguel ya no está conectado. Ok. Bueno, pues es así como hemos finalizado nuestra clase número 3 de sacerdocio. Es un honor contar con su presencia. Todas las clases las hemos preparado con mucho cariño para que todos salgamos edificados. Ese es el propósito por el cual se han hecho estos talleres. Yo sé que gracias a nuestro Padre Celestial y Jesucristo, que nos ha dado el sacerdocio, el poder de sacerdocio a los hombres aquí en la tierra para poder tener el recogimiento. Yo sé que es verdad, yo sé que debemos de esforzarnos por tener armonía. En el caso de nosotras como mujeres, tener la responsabilidad de nuestro hogar, presidir y también apoyar al sacerdocio, ya sean nuestros hijos, tíos, esposos, los que tengamos en nuestro alrededor. Yo sé que esto es verdad y se los comparto con mucho cariño en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos a finalizar con la oración. Se la queremos pedir a nuestra hermanita Eli, por favor. Y al finalizar la oración, todos prendemos nuestras cámaras para despedirnos. Adelante. Gracias, Ay. Buenas tardes, hermanos. Amado Padre Celestial, en esta hermosa tarde queremos darte las gracias por todas las bendiciones que nos has dado hasta este momento. Gracias, Padre Celestial, porque nos amas, nos cuidas y siempre nos proteges. Gracias, Padre, por esta hermosa clase, porque nos das instrucción y porque abres nuestra mente y nuestro corazón y nos das entendimiento. Te pedimos, Padre Eterno, que podamos hacer las cosas que aún tenemos pendientes en esta tarde. Te pedimos, Padre, que bendigas a todos los hermanos de esta iglesia, dignos poseedores de sacerdocio. Bendíceles para que ellos siempre se mantengan así, dignos de poder recibir tu poder, Padre. Y todo esto, Padre Eterno, te lo pedimos
humildemente y con todo nuestro amor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. 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 Bueno, prendan todas sus camaritas para conocerles. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, ¿verdad? Mucho gusto verles. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Muy bien. Bien, gracias. Bueno. Qué alegría es poder verlas a todas y saber que también mucho del sacerdocio que tenemos están participando con nosotros. Muchísimas gracias por bendecirnos con su presencia en nuestro curso, en nuestro taller, hermanos. Muchísimas gracias. Gracias, hermanita Jara, por su apoyo. De verdad, infinitas, infinitas gracias. Les amo, hermanas. Les amo a ustedes. Amo a Cristo. Amo esta iglesia. Tengo grandes cosas, amo el evangelio, amo el sacerdocio. Yo supliqué a nuestra querida hermana discípula del señor Zair que nos diera esta clase y miren, tenemos esa gran bendición. Amo el sacerdocio de verdad, así que yo cada que pueda hacer algo por ustedes y el internet me deje como ahora me estuvo fallando, cuenten conmigo, hermanas. Les amo en verdad. Gracias, hermanita. Y acuérdense, somos un equipo. Todos participamos. En esta ocasión, nuestra hermanita Marta, nuestra hermanita Eli, su servidora, trabajamos en equipo precisamente para poder transmitir las clases, pero en realidad todos somos los que participamos precisamente con el propósito de edificarnos los unos a los otros. Bueno, es momento de ya despedirnos. Como siempre, hacemos nuestro conteo y nos vemos el próximo miércoles. Va a estar muy interesante la clase. ¿Ok? Empezamos con nuestro conteo. Que descansen. Besos al peque de Eli. Ay, gracias. Papachi besuquea de mi parte. Claro que sí, muchas gracias.